Seguimos con la serie de los mandamientos de Jesús. Estamos viendo el Sermón del Monte. Acuérdate que en el Sermón del Monte Dios está hablando a sus discípulos con el propósito de que ellos se consagren justamente a Dios, con el propósito de ser agradables a Dios, con el propósito de llevar una vida más en amor, en gracia, en sabiduría y ante todo que crezcan en discernimiento. Y por eso Jesús estaba muy ocupado en enseñarle a sus discípulos y subieron a este monte donde comienza la enseñanza hablando de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son aquellos frutos de gozo, de alegría, de felicidad, a través de poner en práctica lo que Cristo estaba enseñando. Acuérdate que las bienaventuranzas hablan y reflejan el carácter de Cristo. Cada vez que tú lees y estudias las bienaventuranzas, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, ahí habla del carácter de Cristo. Tú y yo no podemos replicar el carácter de Cristo si no es a través del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que estar sujeto, tengo que estar lleno, tengo que estar controlado por el Espíritu Santo. Vamos entonces, el día de hoy, el título es Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. Vamos al capítulo 5 de Mateo y versículo 5. Mateo 5, versículo 5. Y dice el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí la condición de que tú estés alegre o que tú puedas estar gozoso, feliz, la condición es que seas de un espíritu de mansedumbre, que tu vida realmente sea llena de mansedumbre. La palabra mansedumbre en el original griego es prautes. Prautes, y viene y significa disposición mansa. Anótalo, disposición mansa. Significa sufrir. Es aquella serenidad del espíritu pacífico. Eso significa justamente manso. Lo contrario sería iracundo. Lo contrario a manso sería iracundo, enojón, aquel que le gustan los pleitos, aquel que le gustan los conflictos, aquellos que son agresivos. Yo lo comparo generalmente con un perro. Los que han tenido perros mansos, ese perro que siempre llega a ti, aunque tú lo trataste mal, siempre llega con la cola entre las patas y se acerca a ti con la cabeza cabizbaja y se va acercando a ti de una manera dócil. Entonces, todo lo contrario, es un perro agresivo, un perro que te gruñe, un perro que ladra, un perro que se te avienta, es un perro que realmente no tiene nada de dócil, no es nada manso. Hoy tendrás que preguntarte cómo está tu vida el día de hoy. ¿Cómo estás caminando con el Señor? ¿En plena mansedumbre o con plena ira, enojo, con pleitos, celos, iras, contiendas? Desafortunadamente vamos a encontrar una cultura aquí en México, una palabra manso es una palabra que cuesta mucho entender hoy en el mundo. Para el mundo una persona mansa es una persona fracasada, una persona tonta, que no sabe defenderse. Es lo que justamente te dice el mundo. El consejo que el mundo te dice, no te dejes, contéstale. O sé el doble de lo que Él te hizo. Es lo que dice el mundo. Jesús te diría, aguanta, resiste, soporta. Eso significa la palabra manso. El que realmente estés alejado de toda contienda, de todo pleito. Deja que Dios sea tu hacedor. Deja que Dios sea tu hacedor. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Quién lo cree? No tienes necesidad de pelear, no hay necesidad de pleitear, no tienes necesidad de estar en contienda. Deja que Dios sea tu hacedor, deja que Dios te defienda. Dios es un Dios justo.
A veces Dios va a permitir ciertas injusticias en tu vida para probar tu corazón. Y a veces nos muestra que ese corazón está lleno de odio, de rencor. A veces nos muestra que ese corazón no tiene nada de mansedumbre, para vergüenza del cristiano. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que habla la Biblia de mansedumbre. Si una está en Números capítulo 12, versículo 3. Vamos a ver un ejemplo de mansedumbre en Números capítulo 12, versículo 3. Números está en el Antiguo Testamento, al principio de la Biblia. Y dice, he aquí, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. ¿Tú crees que Moisés era manso? El día que vio que estaban golpeando a un compatriota, a un judío en Egipto, ¿qué hizo Moisés? ¿Le dio brazos y besos? ¿Qué hizo? Lo mató. Mató al egipcio. Dice que era un hombre de temperamento. Luego entonces, ¿cuándo fue que aprendió a ser manso? Él estuvo 40 años justamente en Egipto aprendiendo las costumbres, la cultura, las enseñanzas de Egipto. Pero cuando él fue llevado justamente al desierto como pastor de las ovejas de su suegro, ahí aprendió la mansedumbre. Ahí Dios trató con él 40 años. A veces Dios tiene que tratar contigo en ciertas circunstancias de tu vida para hacerte manso. Hoy sabemos que tenemos un supremo maestro de la mansedumbre que se llama Jesucristo. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Amén. Y si tú me acompañas al Evangelio de Mateo, capítulo 11, Mateo capítulo 11, dice, versículo 29, Mateo 11, 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended es un término de orden, imperativo. Está ordenando Jesús que tienes que aprender de Jesús, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Quién era Jesús? Un hombre manso. Manso. Y Jesús quiere que tú repliques justamente su corazón, siendo manso. El favor de Dios es el todo en la vida de los mansos. Si tú quieres vivir bajo el favor de Dios, aprende a ser manso, aprende a ser humilde. Deja ese orgullo, ese resentimiento, no te sirve para nada. Ese resentimiento te estorba para crecer en el Señor. No puedes tener una comunión con Dios si tienes un corazón de contienda, rencoroso, soberbio. Él te pide, más bien Él te demanda, Él te ordena que seas manso como Él, que seas dócil como Él. Aquel que es manso tiene la capacidad de soportar las adversidades. ¿Cuánto soportas las adversidades? ¿Cuánto soportas la gente que te trata mal? La gente que es grosera, la gente que es déspota, la gente que es fría. ¿Cuánto soportas eso? Es un hombre, el hombre manso es un hombre capaz de soportar las adversidades. Si tú me acompañas a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, ahí tenemos un ejemplo claro de quién era Jesús. Y dice en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, versículo 23, dice, quien cuando le maldecían no respondía con, ¿qué dice ahí? Maldición. Cuando padecía, ¿qué dice ahí? No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Subraya ese versículo y replícalo en tu vida. Si alguien te maldice, ¿tú maldices?
Si alguien te grita, ¿tú gritas? Si alguien te trata mal, ¿tú tratas mal? Si alguien te miente, ¿tú mientes? Si alguien te engaña, ¿tú engañas? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. El mal es lo que dice las Escrituras en Romanos capítulo 12, ahí lo dice. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. No pagues mal por mal. Si alguien te paga con mal, tú paga con bien. Y ascuas de fuego amontonarás a su cabeza. ¿Qué significa? Que los vas a avergonzar. Tú da, tú bendice, tú sé noble, sé dócil. Y deja que Dios trate con ese corazón. Deja que Dios sea tu hacedor. Entonces Jesús aquí es claro lo que el apóstol Pedro nos habla, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Tenemos que triangular las cosas. Si alguien te está tratando mal, habla con el Señor, entrégaselo al Señor. Si tu matrimonio no está funcionando, no pelees con tu esposo, no pelees con tu esposa, entrégaselo al Señor, deja que Dios sea el que obre. Tú haz lo que te corresponde hacer como un siervo de Dios, como un hombre manso a los ojos de tu Creador. Hoy Cristo nos enseña eso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El carácter de Cristo corresponde a su condición impecable. Él nunca pecó. Él nunca pecó. No podía pecar por su condición de su divinidad. Sin embargo, también fue tentado como tú y como yo. Y por eso podemos tener como ejemplo a Cristo, porque Él nunca pecó. Yo soy un pecador, Él nunca pecó. Pero yo quiero ser como Jesús. Yo quiero caminar como Jesús. Quiero hablar como Jesús. Quiero perdonar como Jesús ya me perdonó a mí. Yo quiero amar como Cristo me ama a mí. Es la gran diferencia, mis amados. Y es el gran reto que tenemos como cristianos, de poder replicar el carácter de Cristo. Y por eso las bienaventuranzas hablan justamente de eso, del carácter de Él. Nadie puede llegar a ser manso si antes no fue pobre de espíritu. ¿Tú lo sabías? Nadie puede llegar a ser manso si antes no has aprendido a llorar cuando tú te arrepientes de tus pecados. El domingo pasado decíamos, ¿cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas por tus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por alguien que tuviste que estaba en pecado? Y te duele justamente su vida, cómo se va perdiendo. Aquí me acuerdo mucho de lo que en algún momento nos enseñan cuando vas apenas creciendo en el Señor. Deja que Dios cambie tu corazón de piedra por un corazón de carne. Y a veces no lo entiendes hasta que vas caminando en el andar con el Señor. Y Dios te va mostrando gente orgullosa, gente soberbia, gente que realmente te maltrata, para demostrarte a ti qué se siente cuando tú maltratas a alguien. A veces no nos gusta tener un jefe regañón, grosero, déspota, pero bajamos de nivel y a lo mejor tú así eres en tu casa. Tú tratas mal, eres déspota, eres grosero, no pides cosas por favor, no agradeces. Te cuesta trabajo tener un corazón manso, dócil. Y a veces Dios permite que en ese caminar tuyo te enfrentes con personas realmente como tú eres. ¿Qué sientes cuando tu hijo no te obedece? ¿Qué sientes cuando comienzas a ver el corazón de tu hijo en conflicto, en orgullo, que es grosero? ¿Qué sientes? Dios habla muchas veces a nuestra vida. Vamos a ver qué es lo que dice el salmista en el capítulo 37, Salmos 37. Versículo 5. Salmos 37, versículo 5. Dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Subraya ese pasaje. ¿Cuántas veces cuando tú tienes situaciones que son para ti imposibles de solucionar, te encomiendas a Dios?
Tú tienes que buscar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Encomienda al Señor lo que está pasando en tu vida, lo que está pasando en tu iglesia, lo que está pasando en tu trabajo, lo que está pasando en tu familia. Encomienda al Señor, dile: Señor, sé tú en nosotros, tú eres el centro de nosotros. Dame la sabiduría a mí, Señor, lléname de ti. Permíteme ser un instrumento útil en tus manos. Confía en el Señor, y dice que si tú confías en el Señor, Él hará. Él hará. Aquí es cuestión de fe. Cristo, aún en la hora de su muerte, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Si tenemos esa enseñanza de Jesús, simplemente tenemos que replicar ese corazón de Jesús. Él tenía todo el derecho de odiar, pero como él no tenía un corazón de maldad, fue completamente puro su corazón, él no conocía qué significa odiar. Pero como un Dios justo, la pregunta sería: ¿qué palabras tenía que hacer un Dios justo ante un corazón rebelde, necio, contumaz? Porque la gente que lo había crucificado, una gente era así, era rebelde, contumaz. No creyó en Él. Él no pecó nunca. Él vino a enseñarnos a amar, Él nos vino a enseñar a perdonar. Él vino a decir: nadie va al Padre si no es por mí. Eso fue lo que no les gustó a los sacerdotes, a los judíos, a los escribas. Y aún con todo eso, ¿cuál fue una de las frases que Jesús dijo en la cruz? Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas veces tienes que orar de esa manera. Tú sabes que el corazón que está ofendiendo, el corazón que está siendo rebelde, el corazón que es necio, no está sabiendo lo que está haciendo en ese momento porque está cegado, está lisiado. Y Dios te pone mucha gente lisiada espiritualmente, gente que realmente necesita de Dios. Y tienes que orar por ellos, debes de orar por ellos. Soporta, aguanta, resiste y ora por ellos. Amén. Las Escrituras demandan que todo cristiano sea manso con todos los hombres, no con algunos, no con aquel que te cae bien, aquel que te hace favores, aquel que te presta. No, tienes que ser manso con todos los hombres. Vamos a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 versículo 2 dice: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dios demanda que tú seas manso con todos los hombres. Y más los que son difíciles de tratar. Aquellos que son difíciles de soportar, aquellos que son difíciles de aguantar, ahí tienes que aplicar la mansedumbre. Sé dócil, ponte a orar y deja que Dios sea en ellos y que Dios te fortalezca a ti, que Dios te lleve a ti. Es bien importante eso, es muy importante eso. Deja que Dios sea en ti y deja que Dios trate con ese corazón. Muchas veces nosotros estamos lisiados, tenemos cierta lesión espiritual y todavía, aunque tengas tiempo ya en el Señor, sigues presentando ciertas lesiones espirituales y tienes que dejar que Dios siga obrando en tu vida. Tienes que clamarle a Dios, orarle a Dios, pedirle a Dios que trate contigo en ciertas áreas que no has dejado y que no has podido dejar. ¿Y tú sabes cuáles son? ¿Tú sabes cuáles son? Dios te conoce perfectamente bien. Aquí el tema es: ¿tú te conoces a ti? ¿Tú te conoces a ti? ¿Y reconoces que hoy necesitas el poder de Dios para ese cambio contundente en tu vida? La mansedumbre también son para los escogidos. Si tú eres un escogido por Dios, necesariamente tienes que dar fruto de
mansedumbre. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios hay acá? Amén. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí tenemos tarea. Aquí tenemos el reto, tenemos el desafío. Tenemos que justamente dar este fruto, primeramente de ser santos, apartados para Dios. Cuando Dios te aparta para Él, es porque Dios te ama. Amén. Y dice entonces que tienes que tener una entrañable misericordia, lleno de benignidad, lleno de humildad, lleno de mansedumbre y de toda paciencia. Incluso para aquellos que deban ser corregidos. A veces Dios te pone con personas, con hermanos que están entendiendo mal la enseñanza de la Biblia y tienes que corregirlos con mansedumbre. Tienes que llevarlos a que realmente corrijan esa mala enseñanza que traen. De repente llegan hermanos de otras iglesias que fueron enseñados de una manera distinta, entonces con un espíritu de mansedumbre ayúdalos a que retomen la enseñanza correcta, pero tiene que ser con mansedumbre, no con rencor, no con orgullo, no con soberbia. Tú no eres más que nadie. Recuerda que tú y yo somos siervos a los ojos de Dios. Somos esclavos a los ojos de Dios. El único que debe ser reconocido, amado, honrado y glorificado es nuestro Señor Jesucristo. El único. Todos somos siervos, amén. Todos somos ovejas en el Señor. Entonces, si tú tienes a alguien a quien corregir, recuerda que tienes que hacerlo con espíritu de mansedumbre. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Deja que Dios decida y tú corrige. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Tú enseña, tú sé maestro manso. Y ya Dios dará la oportunidad de ese arrepentimiento que dice el texto para conocer la verdad. Ese es un texto muy fuerte. Aquellas personas que no se dejan enseñar. Recuerda que al final Dios da oportunidades. Dios da oportunidades para que tú corrijas, para que tú seas enseñado. Y si no quieres, aquí la palabra está muy clara. Por si quizás Dios les conceda. ¿De quién va a depender? ¿De quién va a depender? De Dios. Dios tiene la última palabra. Hay mucha gente que no da tiempo de arrepentirse y adelantan su partida al Señor. O adelantan su partida de este mundo. Digo en el Señor porque por fe pensamos que son salvos. Pero si no son salvos, se van directamente al lugar de muertos, al lugar de tormentos, a esperar justamente el juicio final. Entonces hoy tienes en vida, tienes la gran oportunidad de corregir tu vida, corregir tu forma, tu estilo de vida. Que seas un ejemplo a seguir, un ejemplo de mansedumbre, un ejemplo de humildad, de paciencia. ¿Quién se esfuerza por obedecer a Dios? ¿Quién se esfuerza por obedecer su palabra? ¿Quién lo hace? Porque aquellos que estamos en ese proceso de estar alejando toda inmundicia de nuestra vida es porque realmente queremos obedecer a Dios. Hoy estamos decididos a salirnos del mundo de pecado y vivir una vida en santidad, una vida de pureza, de limpieza a los ojos de Dios. Y ve lo que dice aquí, justamente esta parte. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 21, Santiago 1, 21,
Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nadie puede vincularse a la palabra y mucho menos proclamarla si no está respaldada por una acción de limpieza, de santidad, de pureza, conforme a lo que demanda la Biblia. La mansedumbre es inclinarse con sumisión a la voluntad de Dios. La mansedumbre es inclinarse con sumisión a la voluntad de Dios. Tu entrega al Señor tiene que ser voluntaria, tiene que ser personal ante los ojos de Dios. Tienes el tiempo para hacerlo, tienes el tiempo para irte preparando, tienes el tiempo para ir conociendo más del Señor, tienes el tiempo para estudiar la palabra, pero con un espíritu de mansedumbre, dispuesto a obedecer en todo tiempo al Señor. Todos hoy nos sujetamos a su plan de redención y a la voluntad del Padre. Vean lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 10, un libro antes de Santiago, Hebreos 10, versículo 7. Dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? Jesús está hablando ahí. Ahí está hablando Jesús. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuánto estás creciendo en la voluntad de Dios? ¿Qué partes todavía te falta entregarle al Dios en cuestión de la voluntad a Él? A veces somos medio difíciles de salvar porque queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. ¿Qué implica hacer la voluntad de Dios? ¿Qué implica? ¿Qué implica? Una obediencia total y absoluta. ¿Qué implica? Sacrificio. ¿Qué implica? Compromiso. ¿Qué implica? Humildad. ¿Qué implica? ¿Qué implica hacer la voluntad de Dios? ¿De qué estás convencido? ¿Quién eres tú y quién es Dios? ¿Quién eres tú y quién es Dios? Yo necesito de Dios. Él no me necesita a mí, pero yo lo necesito a Él. ¿Cada cuándo? ¿Cuando soy enfermo? ¿Cuando no tengo dinero? ¿Cuando tengo problemas y están rebasados esos problemas en mi vida? ¿O yo necesito a Dios en todo tiempo, en todo momento? ¿Estás aprendiendo a depender de Dios en todo tiempo? La mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo se hace manifiesta cuando se despoja de sí mismo. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Cristo? A ver, vamos a ver Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces quiere decir que él renunció completamente a todo lo que tenía que ver con la gloria de Dios. Él se hizo como tú y como yo, se hizo un siervo. Él renunció a sí mismo, por amor a ti y por amor a mí. Y si realmente Él se despojó de sí mismo, ¿por qué no nos despojamos nosotros de nuestro orgullo, de nuestra soberbia nosotros mismos? ¿Por qué seguimos manteniendo justamente esa
esa imagen o ese viejo hombre que realmente lejos de acercarte a Dios te está alejando más de Él. Y hay un pasaje muy ad hoc a lo que estamos hoy hablando. Está en Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5, 21. ¿Qué significa someteos? Es un término militar. Un soldado se somete a las órdenes de su superior, el que tenga el rango superior inmediato a él. Si tú y yo somos siervos, el único que hoy puede ser glorificado y honrado es el Señor, es nuestra suprema autoridad. Y nos sometemos todos en obediencia a Él de manera voluntaria. Todos queremos parecernos a Cristo. Tú dices, yo quiero parecerme a Cristo. Yo te pregunto, ¿estás trabajando en ello? ¿Estás trabajando en eso? De repente encuentro que hay mucha gente que conoce la Biblia, que se le ha quedado muchas cosas de la Biblia, pero se ha olvidado una gran cosa, de vivir la Biblia. Hablan Biblia, pero no viven conforme a ella. Y eso no sirve. Conoce la Biblia, porque es un deber de todo cristiano, conoce el libro de Dios. Ponte a estudiarlo. Aprende de Él, pero vive a través de Él. Vive conforme a Él. Haz que la Biblia se haga vida en tu vida. Amén. Ese es realmente el deseo y es el reto, el que tú tienes que seguir. Estamos hoy aprendiendo que tenemos un plan de lectura anual de la Biblia. ¿Tú lo llevas? ¿Tú lo llevas? ¿O hace cuándo dejaste del plan de anual? ¿O vas al día? Es simplemente obediencia. Es obediencia. Pero si no estamos viviendo conforme a la Biblia, ¿de qué sirve que sepas mucho de Biblia? Pero hay muchas promesas en la Biblia que son para ti. Simplemente tienes que creerlas y tomarlas, porque son tuyas. Si tú me acompañas a ver las consecuencias de la mansedumbre, vamos a ver Salmos 37. Salmos 37, versículo 1, dice, no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Aquí sí voy a ser un poco más claro porque de repente escucho en las consejerías que dice, pastor, de veras, yo tengo vecinos que, híjole, se la pasan en la fiesta, tomando, drogándose y tienen carros del último modelo, tienen buena vida. ¿Y qué dice aquí la palabra? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Tú sabes cuál es el final de esos corazones? ¿Sabes cuáles son el final? ¿Y cuál es tu final? Hay una gran diferencia, amados. Si tú sabes cuál es tu final, ¿qué te preocupa que la gente maligna que va a llegar al infierno estén pasándola mejor que tú? Tú estás reflejando a Cristo y si Cristo padeció, tú y yo tenemos que padecer, es lo que dice la palabra. Lo que pasa es que no siempre estás acostumbrado a querer padecer. Pero vea lo que dice el versículo 29 del mismo capítulo. Dice, el versículo 29 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre
ella. ¿Quién lo cree? Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 34. Espera en Dios, espera en el Señor y guarda su camino. Esa es nuestra responsabilidad, guardar el camino del Señor en plena obediencia y esperar a que Dios responda a tus necesidades. Y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. Lo verás, promesa, lo verás. ¿Y esto a qué viene? Viene porque, si tú me acompañas nuevamente a Mateo capítulo 5, versículo 5, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuál tierra? ¿A qué tierra? Casi estoy viendo como, sí, ¿dónde está la tierra? Ese terrenito que necesito para construir casa. A esa tierra no se refiere. Esa tierra no es de este mundo en este momento. Esa tierra va a ser cuando tú y yo estemos con Cristo, justamente juzgando este mundo, en el tiempo del milenio, cuando Cristo venga a reinar por 1000 años. Ay, pastor, falta mucho. Y siéntete privilegiado que fuiste elegido por Él y que te escogió para la eternidad. No es una selección o una elección temporal, es eterna. Decía Pablo, no mirando las cosas que se ven. Ingeniero de video, ¿me ayudas con segunda carta a los Corintios 4:18, por favor? Este versículo necesita ser subrayado de tu Biblia y aprendértelo de memoria. Aquí Pablo está diciéndole justamente a los corintios dónde tienen que estar tus ojos. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son, ¿qué dice ahí? No te vayas a buscar lo temporal, busca lo eterno. Aquello que no se ve, dice, es lo eterno. Deja de mirar las cosas que se ven. Deja de sentirte odiado, tal vez maltratado, tal vez rechazado. Deja de sentirte así. El problema es de aquellas personas. Tu problema es el no creerte que eres hijo elegido por Dios. Y si Dios te ama, ¿no es suficiente? Si Dios te ama, ¿no es suficiente? Si Cristo te ama, ¿no es suficiente? Yo pensaría que sí. Si esa persona no te quiere, es problema de la persona, no es problema tuyo. Pastor, cuesta trabajo, claro, pero es madurez. Es madurez. Y ora por las personas que realmente necesitan de Dios en su vida. Pero tú tienes una promesa, vas a heredar, dice aquí, vas a heredar la tierra. Esa tierra donde Cristo esté gobernando en el tiempo de Cristo. ¿No quieres eso? ¿No quieres estar en la eternidad en el infierno? ¿No hay gran diferencia? Fíjense cómo es tan engañoso el padre de mentira, ¿no? Satanás, que él te invita a que tú tengas una vida alejada de Dios, supuestamente llena de diversión, llena de alcohol, llena de droga, llena de mujeres, llena de dinero. Pero ¿sabes qué es temporal? ¿Sabes tú qué es temporal? Y yo me quedo con lo eterno, aunque en esta vida tengamos que padecer. Yo prefiero esa vida, porque está conmigo Él. Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y jamás se ha separado Cristo de mí. ¿Tú lo crees? Entonces ten mucho cuidado con estar de impaciente y creando una envidia de los que hoy están haciendo iniquidad. Tal vez los impíos se jactan de tener mucho dinero, de tener lo mejor. Tú tienes a Cristo. No sé ustedes, pero para mí eso es más que suficiente.
porque eso me llena, eso me da gozo, me da paz. Cristo me da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces Dios obra de una manera sobrenatural impresionante. Impresionante. Un día necesitábamos realmente que hubiera una presencia de una patrulla. Y cuando salimos, ahí estaba la patrulla. ¿Y saben por qué estaba ahí? Porque había internet en ese lugar, estaba el oficial con el internet. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿O diosidencia? Ahí está Dios en tu vida. Cuando de repente sientes una necesidad de escucharlo a Él, de repente viene un mensaje, un texto de esperanza, un texto de aliento, un texto de amor, de cualquier corazón que de repente llegan a tu teléfono. ¿Y qué piensas? ¿Quién es? Dios a través de ese corazón. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Es posible que el manso no tenga ninguna propiedad en la tierra durante esta estancia. Puede ser. Tal vez la vida del manso ha sido de mucho sufrimiento. Puede ser. Pero el mismo Jesús lo dijo. El mismo Jesús lo dijo. Vamos a ver qué dice Mateo 8:20. Mateo 8:20. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El dueño del oro y la plata, el dueño del mundo, el que creó todo, no tenía nada cuando estuvo aquí en la tierra, nada. ¿Dónde nació Jesús? ¿Ya se te olvidó dónde nació Jesús? Del Hijo de Dios, Dios mismo, ¿dónde nació? ¿Dónde vivía Jesús? ¿Cómo se vestía? ¿Cómo comía? Y todo justamente ofrendado por sus discípulos. Todo. Y aquí está más de claro: las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y tú te estás quejando? ¿Porque no comiste ayer? ¿Te estás quejando porque a lo mejor no tienes la familia que tú quisieras? Pero empezando por ti. ¿Te estás quejando porque no tienes el trabajo, la casa que tú deseas? Pero tienes a Él. Lo tienes a Él. Y es una gran bendición que a tu edad tengas a Cristo en tu vida. Es una gran bendición. Lo que pasa es que tú no amas a Cristo. No reconoces quién es Cristo en tu vida y por eso minimizas o menosprecias a Cristo en tu vida. ¿Cuántos no quisieran tener a Cristo en su vida? Y no pueden. No pueden. Porque no creen. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Jesús dijo: porque donde está vuestro tesoro, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro. ¿Quién es tu tesoro? ¿Realmente quién es tu tesoro? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinero? ¿Tu tiempo? ¿Tu juventud? ¿Qué es tu tesoro? ¿Tu familia? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Quién es tu tesoro? Porque si Cristo es tu tesoro, entonces tu corazón tendría que estar lleno de Él. Tu corazón tendría que reflejarlo a Él. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Luego, entonces quiere decir que tú estás hablando constantemente de Cristo. Porque está lleno de Cristo. Y porque ahí está tu tesoro. Has dejado justamente las cosas mundanas, las cosas vanas. Y entonces podemos entender una cosa: es cierto que a lo mejor tu vida no ha sido una vida de mucho lujo, pero Dios te ha sostenido. Aquí lo importante es
¿qué tanto contentamiento hay en tu vida? Filipenses capítulo 4. Versículo 11 dice, Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Madurez, esto es madurez. El apóstol Pablo nos está enseñando madurez. No te estés quejando por lo que hoy no tienes. Agradece a Dios por lo que tienes. Mucha gente se la pasa deseando cosas que a lo mejor nunca vas a tener y dejaste de vivir un presente. ¿Qué es lo que hoy tienes? Y disfrútalo. Lo que tengas, disfrútalo. Ve las cosas de manera diferente el día de hoy. Algún día yo les comenté que yo decía, "Ay, Señor, yo quiero ser rico. Yo quiero tener mucho dinero". Me dijo, lo tienes. Y yo, ¿cómo que lo tengo? Sí lo tienes. Dime cuánto cuesta tu salud. ¿Cuánto cuesta tu salud? Porque la gente que yo he conocido, que tenía millones y millones y millones de pesos, se quedó en la nada por una enfermedad. Tuvo que vender todo, su empresa. Y aún así, no se curó. ¿Cuánto vale tu salud? ¿Cuánto vale? ¿Y me dices que no eres millonario? ¿Que no eres rico? ¿Cuánto vale tu paz? Porque la gente que yo he conocido, la gente que tiene mucho dinero, y de verdad sí, tienen mucho dinero, dice, ¿cuánto desearía dar parte de lo que tengo por un poco de paz? ¿Quién tiene paz? ¿O cuál paz tienes? Yo tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. A lo mejor otros tienen otro tipo de paz. Paz, porque no entienden. ¿De qué grupo eres? Versículo 12, sé vivir humildemente. ¿Has aprendido a vivir humildemente? Y no está hablando literalmente que no tengas calzado, no tengas ropa, no, humildemente de corazón, reconociendo de dónde viene esa provisión en tu vida. No es de ti, no es de tu capacidad, no es de tu puesto, no es por el hombre, no es por la empresa, es Dios en ti. Él es el que te sustenta en todo tiempo y tú lo reconoces con toda humildad. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Madurez, enseñanza. Hay que aprender a tener contentamiento. La esperanza cristiana no está en cosas que se esperan, sino en la relación con Jesucristo. Anótalo. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Dice, y a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él es tu esperanza de gloria. Yo te invito a que realmente hoy tu relación con Dios crezca, que el nivel de madurez crezca, que el nivel de mansedumbre crezca en tu vida. Pero tienes que desearlo, tienes que estarlo buscando. ¿Cómo podemos concluir justamente esta enseñanza? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con
Él. Si van a reinar con Cristo, es evidencia cierta que la tierra, toda la creación, les será dada por Dios para su disfrute. ¿Quién lo cree? Amén. Recuerda que tu ciudadanía no es en este mundo. Tu ciudadanía está en los cielos. Tu casa está en los cielos. Tu Padre es Dios. Amén. Eso siempre hay que recordarlo en todo momento. Ese es un gran desafío. Te invito a que trabajes tu mansedumbre. Trabaja tu mansedumbre. Sé dócil. Comenzando en tu casa. Comenzando con las personas que hoy dependen de ti. Que seas dócil. Que seas manso. Es muy fácil ser manso con el jefe. Porque si no eres manso te corren. No sirve eso. No sirve eso. Sé manso con aquellos que tú sabes que son débiles. Son más débiles que tú. Ahí entonces tú ejerces esa mansedumbre, no te aprovechas ni por tu puesto, ni por tu posición económica, no te aprovechas ni por tu capacidad intelectual. Eres una persona mansa y humilde y reconoces la gran necesidad que tienen esas personas de Dios nuestro Señor. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Padre mío, Señor, te damos gracias por recordarnos lo importante que es ser mansos y humildes de corazón, Señor. Gracias por enseñarnos también a mantener ese espíritu humilde, Señor, delante de ti. Te pido que nos hagas sensibles, que hagas de nosotros un corazón sensible cuando ofendemos hoy, Señor, tu palabra, cuando te ofendemos a ti. Anhelo profundamente, Señor, que tú me hagas un hombre maduro en tu palabra y que viva conforme a ella. Anhelo profundamente seguir tus pasos, no importando el precio que tengamos que pagar. Mientras tú estés con nosotros, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendice, Señor, esta semana, bendice este día, llénanos de tu plenitud, de tu presencia. Haznos sentir, Señor, hoy tu amor. Haznos sentir, Señor, que hoy estás con nosotros. Y perdona nuestra infidelidad. Perdona cuando no somos fieles a ti, mi Dios. Vamos sabiendo que tenemos un Dios fiel. Tú eres fiel. No importando las circunstancias, tú eres fiel con nosotros, Señor. Muchas veces somos infieles a ti. Gracias, mi Dios, por estar conmigo. Y tú prometiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hoy estás justamente preparando una morada, Señor celestial, para cuando sea el tiempo, yo habite en ella, mi Dios. Gracias te damos por tu amor, Padre. Bendice esta semana, bendice esta tu iglesia. Llénalo, Señor, de tu gozo y de tu paz. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.